Buen día a todos. En esta ocasión les voy a presentar este vídeo de una clase, más que todo una clase de educación superior, pero en el término de un concepto o tema de biología para poder establecerlos y seguir para algunos profes cuando vaya a realizar una clase virtual, que es lo que vamos a conocer el día de hoy. Bienvenidos y gracias. Como primer punto, lo que me gusta hacer es iniciar con una frase que motive. En este punto vamos a iniciar con esta frase. Generalmente le pido al estudiante que lea la frase y ambos reflexionamos, los que están acá, puede ser por chat, puede ser por micrófono, y así vamos como interactuando y generando algún cierto tipo de vínculo para iniciar, darle como una apertura a esta clase, ¿no? No tengas miedo a equivocarte, las estrellas nacen del caos. Va dependiendo de lo que es la frase y también la reflexión que tengamos, ¿no? Otra actividad de apertura sería cómo llegas a la clase, establecer emociones, vínculos socioemocionales con el estudiante para saber cómo podemos canalizarlos. Quizás el estudiante en ese momento, no es que nos vamos a detener a hablar totalmente en la clase sobre su emoción, pero el profe ya va teniendo una idea de que si el estudiante viene aburrido, frustrado, le va a costar un poco más y cómo ir canalizando esa emoción del estudiante a que su clase sea dinámica o interesante, ¿no? Establecemos también lo que son principios desde el inicio. Esta por lo menos no es una clase inicial, una clase del medio, por ejemplo, por el tema, pero siempre establecemos como una cultura de aula, en donde mencionamos principios de la clase para que haya esa alineación entre el estudiante y el profesor. Por ejemplo, aquí decimos, somos responsables de lo que hacemos y decimos, y ahí vemos como el estudiante tiene como un compromiso de respeto y tolerar la opinión de los demás, y todo podemos opinar, le da visibilidad también al estudiante, importante, ¿no? Igual los acuerdos, ser puntuales, mantener la cámara encendida, para establecer al estudiante esa conexión y visibilidad que podemos tener, ¿no? Levantamos la mano por situaciones de cuestiones de orden, control, y podemos escucharnos todos, no hay interferencia por ruido, cuestiones, entre otros componentes, ¿no? El tema de hoy es sobre el método científico, ¿no? Cuando hablamos de método científico, iniciamos partiendo por el concepto de que es un proceso sistemático utilizado para investigar fenómenos, adquirir conocimiento y establecer hechos verificables. Cuando hablamos de el concepto de proceso sistemático, nos estamos refiriendo más que todo a ese orden, y cuando habla a ese orden estructurado del proceso del método científico, y cuando hablamos también de establecer hechos verificables, es que se pueda justificar mediante evidencias. Entonces le mostramos un concepto al estudiante, concepto que ya va adentrando lo que es el punto de lo que es la diapositiva, ¿no? Siempre establecemos algún tipo de, si pueden observar aquí, imágenes que vayan relacionadas al tema, y ya mencionamos este proceso. Mencionar también importante en el concepto que el método científico es eficaz, pero no siempre es el método más oportuno que se puede utilizar en este momento para todos los procesos. Es decir, si yo voy a presentar un tipo de actividad, si lo quieres utilizar con un tipo de bases justificadas y científica, utilizas el método científico. Si no, bueno, utilizas otro método más eh, sencillo, ¿no? En este punto iniciamos, le damos la importancia también al estudiante, le colocamos la diapositiva y decimos, ¿sabes qué? Es importante porque cuando hablamos de una comunidad científica y cuando hablamos de una información veraz, cuando establecemos este componente de método científico, nos ofrece esa evidencia que tiene los resultados, ya sea por gráficas, algún método cuantitativo. No es lo mismo ya decir, fíjate, en cualquier contexto, la población de cierta comunidad está estableciendo ciertos patrones de hábitos que no favorecen en la parte del ecosistema, una contaminación, etcétera, que decir por lo menos la importancia de el 60 o 75% de la comunidad X está participando en hábitos negativos, como botar la basura fuera del tinaco. Entonces ya tú vas dándole un número gracias a la elaboración de el método científico, la cual tiene una serie de pasos. Nos acostumbramos a observar esta serie de pasos y nos perdemos muchas veces de la importancia que tiene este método. Estos pasos los vamos a ver más adelante. Aquí está el primero, que es la observación. Para mí,
es el más importante del método científico porque si no se aplica de manera correcta, todos los demás pasos están errados. Yo necesito ser, más que todo, un científico curioso, que tenga esa parte de observar de manera realista, más que todo, para yo poder establecer datos confiables y mis resultados estén cercanos o aproximados también a la realidad. Entonces la observación inicia con una formulación de hipótesis, obviamente primero delimitando el problema. ¿Y qué es el problema? Esa situación en la cual se tiene que resolver. En el tema que estábamos hablando de ejemplificando anteriormente, el problema es que hay una basura en una comunidad y ese hábito se está realizando por los que viven o son residentes en esa comunidad. ¿Cómo yo resuelvo eso? Yo voy a investigar. Entonces todo tiene que ver con la investigación utilizando el punto de método científico. Se vamos paso a paso, estableciendo también eh, cierto orden para poder observar y poder identificar este componente, ¿no? Siguiente paso, cuando ya observamos, en el mismo ejemplo de las comunidades, ya se observó que hay basura, ya se observó que hay gente, de repente alguien vio que se está botando la basura y hay un hábito negativo, entonces se experimenta, ¿no? Se utiliza, se marca, se escoge una metodología en el sentido de eh, días para poder recopilar los datos, comparar qué es lo que está pasando después de la formulación de una hipótesis, entre otros componentes. Por ejemplo, vamos a tener un ejemplo más adelante, pero estamos hablando de manera general el concepto. Entonces, la metodología de experimentación y recopilación de datos lo que nos da a nosotros es datos que puedan corroborarse, analizarse, ya sea en gráficas, en cuadros, y pueda ya darle peso a una hipótesis, ya sea para negarla o para probarla, ¿no? Todo esto, evidentemente, con ayuda de la observación y formulación de limitación de problemas. Análisis de interpretación de datos es importante recopilar datos, pero saber interpretarlos también, qué está pasando en el momento, o sea, escoger bien la metodología. Después de eso se da una formulación de conclusiones. Después lo que es, aquí vemos el análisis de interpretación de datos, son los resultados, sea por gráficas, entre otros. Se da una formulación de conclusiones, en el cual se menciona en las conclusiones de acuerdo a los objetivos, ya cuando uno va a escribir en un artículo científico o va a escribir en una tesis o un trabajo escrito que amerite el uso del método científico como los pasos que ya hemos mencionado, las conclusiones simplemente van a responder a esos objetivos. Esos objetivos nos van a decir si se cumplieron o no en las conclusiones. Por eso es muy importante esta formulación de conclusiones porque después esto va a contrastarse en la comunidad científica, lo que permite ver si es aceptado o no debido al ordenado o sistematizado que esté redactado el informe de la investigación con un método científico en este caso. Vamos a iniciar con un ejemplo. En esta clase, primero que todo, tratamos de buscar ejemplos simples que el estudiante como tal pueda de alguna manera verse identificado y lo vea cotidiano. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo de lo que son estos monos, como tal, el mono capuchino. Fíjense de lo que colocamos en el ejemplo de observación. Abajo tenemos la imagen de días nublados, nubes que representan un día nublado y arriba tenemos el sol, ¿no? Y tenemos también la característica del mono. ¿Qué se observa? Si el estudiante también en este momento está observando la imagen, vemos un mono quizás deprimido, quizás triste, debajo y tenemos la nube. Entonces la observación sería, durante una visita al zoológico, el investigador observa que los monos capuchinos parecen pasar más tiempo jugando en grupos, o sea, más alegres, más activos, en los días soleados que en los días nublados. O sea, ya encontramos una diferencia. Lo importante en el método científico es encontrar diferencias. ¿Qué necesidades hay aquí? Por ejemplo, ¿qué problemas están aquí? Que bueno, que hay monos que están tristes y hay monos que están de alguna manera activos o alegres. La necesidad en este momento es encontrar cuál es la razón del comportamiento del mono. Entonces, en el ejemplo podemos también interactuar con los estudiantes mencionándoles qué opinan ustedes, qué observaciones vieron. Entonces, escribe posibles preguntas en el chat, ¿no? Para poder identificar, porque de repente en ese punto el estudiante va como analizando y canalizando que, ok, profesor, de repente no solo sea
que sea por el día, sino que, por ejemplo, se deprimió por alguna situación. Todas esas cosas ayudan al estudiante a la parte de curiosidad, pero en este punto es muy importante enfocar el concepto de la observación y también soslayar nuevamente, mencionar nuevamente que vamos a seguir los pasos en orden, a establecer lo que es delimitar el problema para poder seguir al siguiente paso. Formulación de preguntas e hipótesis. ¿Por qué? Primero escribe posibles preguntas al chat para canalizar al siguiente paso del método científico, que es que ellos se formulen preguntas, ¿no? Y puedan realizar su hipótesis. Fíjense la primera pregunta que podemos decir. El investigador se pregunta si la luz solar afecta el comportamiento de los monos capuchinos. O sea, esa es una pregunta que va delimitando ya o va quizás buscando esa canalización a lo que viene siendo la formulación de la hipótesis, que ayuda nuevamente. Posteriormente viene el científico y dice, formulan la hipótesis de que los monos capuchinos son más activos y pasan más tiempo jugando en grupo en los días soleados que en los días nublados. Esto es una hipótesis que vamos a tratar de conducir para que se vaya entendiendo el estudiante y pueda como alinearse a la percepción del ejemplo. Y nuevamente, si el estudiante atina bien, si genera otra hipótesis que a mí me sucedió cuando dimos la clase en virtual, u otra hipótesis que fue muy buena y también se le aplaudió al estudiante porque es algo que por su observación lo hizo autónomamente. Bien, entonces este punto podemos mencionar acá. En la experimentación de recopilación de datos, ¿qué vamos a hacer para probar esa hipótesis? Para, para ya ir como avanzando en los pasos, ¿no? Esto es lo que colocamos acá. El investigador diseña un experimento en el que registra el comportamiento de los monos capuchinos durante varios días soleados y nublados. Él va a establecer una base de datos en los días, entonces él va a observar quizás que los mismos monos que estaban deprimidos o de alguna manera establecer qué factores adversos a lo que es la luz del sol incidan, ¿no? Todo eso se va apuntando, ¿no? Hoy es lunes, vamos a ver qué tal, hoy es día nublado, vamos a ver cómo están los monos. Entonces observamos que los monos, como es nublado, están tristes. Entonces vamos colocando que los monos capuchinos están tristes, hoy es día nublado. El martes vamos colocando que los mismos monos que estaban tristes, el día siguiente, porque el sol está radiante, están más activos. Eso lo vamos colocando. Quizás esta sea un resultado esperado, pero de repente, como lo mencionamos, como hay otro tipo de factores, puede hacer que un mono pasó un trauma o algo, porque pasan este tipo de traumas, pérdida, qué sé yo, o simplemente una lucha, o simplemente una depresión. Se puede decir, bueno, este mono, a pesar de que hay sol, está deprimido. Se coloca toda su información. Entonces, varios días entre soleados y nublados para que haya un contraste en lo que viene siendo la recopilación de datos, se registra una duración y la frecuencia del juego en grupo en cada condición. Entonces, para el análisis e interpretación de datos, ahí el investigador tiene que ser muy incisivo, muy realista, comparar. Es importante también verificar a la hora de escribir, contrastar con otros artículos parecidos sobre esto, sobre componentes importantes como la temperatura. Todo eso debe tener un científico para analizar datos. Es muy importante el contraste con otros libros, artículos sobre, en este caso, el comportamiento del animal, si hay algún título similar, etcétera, ¿no? En este análisis, por ejemplo, se coloca acá, el investigador analiza los datos recopilados y encuentra que los monos capuchinos pasan significativamente más tiempo jugando en grupo los días soleados que los días nublados. Al final, como lo que yo estaba mencionando, digamos que fue un mes que se analizó, de los 30 días, hay un porcentaje mayor. Eso se va evaluando, ya sea cuantitativamente o cualitativamente, dependiendo qué metodología utilices para poder realizarlo. Y ya si lo quieres hacer en una parte gráfica o la puedes utilizar una estadística, una parte cuantitativa o simplemente una parte más descriptiva, el concepto de metodología cualitativa, vas en este punto a ir ya justificando tu hipótesis. En este punto hay un análisis, hay una interpretación que nos dice qué conceptos pueden ir basados en los datos, en los resultados del mono, ¿no? Y aquí se formulan las conclusiones. Como lo vimos al principio, conclusiones viene siendo la respuesta a los objetivos y también saber si se cumplió o no la hipótesis, ¿no? Al principio la hipótesis mencionaba que los monos se iban a comportar de manera más activa en presencia de la luz solar
que cuando los días son nublados. Entonces acá el investigador concluye por los resultados utilizando los métodos científicos este tema. Menciona que afecta el comportamiento de los monos capuchinos, con los monos siendo más activos y pasando más tiempo jugando en grupo los días soleados. Entonces, para darle más peso a esto, ya sea un artículo científico o un componente más estructurado, se le coloca entonces eh, el apoyo de un artículo, como ya mencionamos, como tal estudio se realizó y se cita a la persona para poder mencionarlo y decir, sabes que como tal persona investigó o al final utilizando claramente un formato adecuado, eh, coincidimos con el estudio de tal persona. Entonces eso le da peso también a la investigación. Generalmente aquí, esta actividad práctica yo les coloqué a ellos algo muy, que pasa mucho, el concepto del el cuidado de la piel, ¿no? ¿Afecta o no? Esta fue una actividad que realicé también, utilicé la aplicación de Canva en este caso. Les conduje a ellos a que hicieran un estudio de casos en donde ellos, con un ejemplo, eh, hicieran la serie de pasos, esto de la observación, esto de qué formulación de hipótesis harían, definieran el problema, hicieran la metodología de recopilación de datos y un análisis posible también. Esto le da peso también a la clase, en el sentido de que el estudiante va de algún modo a aplicar todo lo que comprendimos. Antes de eso verificamos comprensión en cada qué sé yo, diapositiva para establecer si los conceptos, por ejemplo, se están realizando, ¿no? ¿Entendiste este concepto de poder de la recopilación de datos? ¿Viste cómo el científico lo realizó? Pregúntale cómo lo estableció para ver si ya el estudiante va comprendiendo. Eso ayuda también a que una dinámica en una clase como la virtualidad, el estudiante se sienta que está participando. Y más que todo también muéstrame de una manera una pausa sin que les avises, una pausa en la que tú le puedes decir al estudiante, fulano de tal, ¿qué opinas de que este mono se comporta tal? Mira, profesor, qué sé yo, y va a dar sus resultados. Después de esto, evidentemente, se hace una revisión, una síntesis de lo que ellos encontraron y cuál fue el concepto mayoritario. Se compara también el tema de cómo definieron sus problemas, si eligieron una metodología adecuada. Profe, yo me senté ahí y fui a la playa, qué sé yo, y había por un mes a una población de personas que se quemaban al sol. O elegiste una persona que se expone al sol trabajando, etcétera. Cada quien elige su metodología en este punto de la clase para poder explicar al final qué ideas surgieron sobre el método científico. Ahí lo dejas libre para que ellos participen, que puedan mencionarlo, etcétera, ¿no? O sea, al final se da también un espacio para que ellos puedan responder qué conceptos dominas más, cuáles dominas menos, para establecer en este punto qué elementos hay en la siguiente clase, en el repaso, por ejemplo, que es reforzar. Digamos, profesor, yo no entendí muy bien el concepto de observación, o esto de formular hipótesis me cuesta un poco más. ¿Cree usted que me puede apoyar en eso? Y también vas dejando como evidencias de la clase. Primero tienes el de Canva, actividad esta, porque eso queda registrado como una evidencia física. Y tienes también la participación final. Al final también me gusta dar como una reflexión para que el estudiante eh, vaya como personalizando qué se hizo hoy, qué se aprendió el día de hoy. El método científico, fíjate que es importante y que también se puede aplicar en situaciones bastante cotidianas, como probar un arroz con pollo o una comida X, qué pasa si el sabor del arroz con pollo se le hace con medidas, problemas como este. Así que nada, me voy despidiendo. Excelente para mí esta oportunidad de compartir con ustedes este video, esta clase. Me gustó muchísimo y nos vemos para la próxima.